Hay una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que una historia, a veces de solo unas pocas páginas, pueda contener un universo entero? Bueno, vamos a meternos de lleno en la anatomía del cuento para tratar de descubrir juntos de dónde viene ese poder tan increíble que tiene. Para guiarnos en este viaje vamos a tomar como ejemplo Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta. En este libro conocemos a unas tías que, fíjense, desafiaron su destino, pero no con grandes batallas, no, sino con una rebelión de lo más silenciosa, pero muy, muy poderosa. Y aquí la tenemos a ella, a la tía Leonor. En apariencia, su vida era perfecta, ¿no? Tenía todo, un esposo respetado, riqueza, una familia que era un modelo a seguir. Pero en realidad vivía en una especie de jaula de oro. Una vida supuestamente perfecta, pero construida sobre la base de la conformidad. Pero, de repente, todo cambia. ¿Y por qué? Por algo tan pequeño, tan simple como un níspero. El sabor de esa fruta le trae de golpe un recuerdo que tenía enterrado. Ese deseo prohibido, esa aventura de la infancia con su primo Sergio. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que un cuento tan corto, tan sencillo en apariencia como este, contenga un mundo entero de emoción, de rebelión? ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues la respuesta está en su construcción, en su esqueleto. Para entender el poder que tiene una historia, primero tenemos que conocer su anatomía, o sea, el plano que le da forma y sentido a todo. Pensemos que todo cuento se sostiene sobre unos bloques fundamentales, unas piezas clave, desde su estructura más básica hasta los elementos que no pueden faltar, como los personajes, el ambiente y por supuesto la trama. A ver, empecemos por lo más básico, la definición. Un cuento es, en esencia, una narración breve y muy concentrada. Está diseñado para leerse de una sentada, porque lo que busca es generar un impacto único, directo. Y aquí la clave de todo, es la precisión. Es como un mecanismo de relojería, ¿cierto? Cada pieza, por más pequeña que parezca, es absolutamente esencial. Aquí no hay espacio para nada que sobre. Nada de tramas secundarias o personajes que estén de más, de relleno. No. Todo, absolutamente todo, tiene que sumar al efecto final. Y la gran mayoría de los cuentos sigue esta estructura tan clara de tres partes. Tenemos un inicio, donde todo está en calma, un nudo, que es donde las cosas se complican y aparece el conflicto, y claro, un desenlace final donde todo se resuelve. Pero ojo, que el cuento tiene como dos caras, dos naturalezas, porque nació de la tradición oral, de esas historias que se contaban de boca en boca mucho antes de convertirse en el arte escrito que conocemos hoy. Es muy interesante ver la diferencia. Los cuentos populares, los orales, suelen ser anónimos y van cambiando con cada persona que los cuenta. En cambio, los cuentos literarios son creaciones fijas, con un autor específico, que no cambian. Muy bien, ahora vamos a ver toda esta teoría en acción. Volvamos con la tía Leonor y ese momento tan decisivo de su vida, para analizar cómo encaja perfectamente en esta estructura clásica que acabamos de ver. Es clarísimo, su matrimonio, esa vida aparentemente perfecta, es el inicio. Luego, el recuerdo que le traen los nísperos, ese es el nudo, el conflicto que lo detona todo. Y finalmente, su decisión de actuar y reencontrarse con su primo, ese es el desenlace. Y aquí vemos la conexión completa. A la izquierda tenemos la estructura teórica, el esqueleto del que hablábamos. Y a la derecha, el mapa emocional de la vida de un personaje, de una persona. Así es como un simple esquema se convierte en una historia humana y poderosa. Por eso es que la analogía de la fotografía es tan perfecta. Una novela es como una película, te cuenta una vida entera. Pero un cuento no, un cuento es una foto. Captura un único momento, un instante revelador, pero con tanta intensidad que nos deja imaginar todo lo demás. Y bueno, ¿por qué importa todo esto? ¿Para qué sirve entender la estructura? Pues porque nos revela el verdadero poder de contar historias, un poder que va muchísimo más allá del simple entretenimiento. Es que son herramientas potentísimas. Sirven para preservar la cultura, para desafiar las normas sociales que no nos gustan y, por supuesto, para dar forma a nuestra propia identidad. Y este poder lo vemos en todas las culturas, claro. Por ejemplo, en Costa Rica, autores como Carmen Lira usaron el cuento para que no se perdiera el folclore, o Carlos Salazar Herrera, que lo usó para capturar la esencia de la vida rural, en fin, para reflejar la identidad de su gente. Al final, entender cómo funciona una historia no es solo para apreciarlas más, es como tener una herramienta nueva, una que nos permite reconocer las narrativas que nos rodean en el día a día, y quizá
Y esto es lo más importante. Nos ayuda a descubrir esas historias que están ahí, esperando a ser contadas en la vida de cada quien.